de Cadena Sur, este es su programa Efecto Mariposa, soy Rafael Anaya, como cada jueves tenemos un tema interesante y en esta ocasión invitamos al señor José Martínez, que él es defensor de derechos humanos y pues ha estado activo todo el tiempo. Le preguntaba yo fuera del aire sobre sus actividades y a pesar de la pandemia, pues esto tiene que seguir, ¿no? El tema de hoy que nos ocupa es migración y derechos humanos. Reclamo de libertad. José Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Rafa, gracias por la invitación. Muy bien. Sí, decía, me adelantaba un poco al comentar que el tema es bastante amplio, bastante, con muchos recovecos, porque te decía, José, que como que no sabe uno qué pensar de lo que está sucediendo con estas caravanas, con esto que está sucediendo que viene desde Centroamérica y desde Haití. Este asunto de las caravanas de migración, pero también que tiene mucho que ver con los derechos humanos tanto en México como en sus propios países, ¿no? Tú que has trabajado en este tema de derechos humanos, ¿cómo ves este asunto de la migración, de la gente que está cruzando por nuestro país? Porque ellos reclaman la libertad, pero también pues tienen viene cargado de otras características. ¿Tú cómo lo ves, José? Mira, Rafa, te comentaba que la migración actualmente en el mundo tiene características que es necesario analizar, determinar con información muy fidedigna de las causas que obligan en muchas ocasiones a la gente a migrar en forma masiva, particularmente durante el último periodo aquí en México, y ahorita lo estamos presenciando. Han pasado varias caravanas en donde se reúnen gente de diversas poblaciones centroamericanas sobre todo, pero también crecientemente eh, de Haití, como lo De las señalaste, Antillas, ¿no? de las Antillas y de otras regiones del mundo, hay que decirlo, en verdad, que es una situación muy delicada, creciente, grave, y que la causa fundamental, creo, son las condiciones de vida precarias, difíciles, en muchas ocasiones en el desempleo, en la miseria, en el abandono de las necesidades económicas más elementales de estos sectores de la población. Y particularmente en el caso de Haití, bueno, producto también de devastaciones ambientales, porque ha sufrido de todo, terremotos, ciclones, huracanes, toda destrucción terrible, pero también gobiernos dictatoriales, sometidos a la colonización, que tienen a la población de Haití una de las primeras en liberarse del dominio colonial francés, lograr la emancipación, y sin embargo ha sufrido las consecuencias de el sometimiento, ¿no? De la explotación, de la opresión, de la miseria generalizada en este pueblo tan, tan pues lleno de vitalidad, de energía, de cultura que ha irradiado en todo el mundo. Y bueno, es por ejemplo en el caso de Haití, en Centroamérica ha vivido de todo, lo mismo ha vivido dictaduras, dominación colonial, sometimiento del imperialismo norteamericano y de otras potencias, pero también por otra parte ha vivido procesos de organización importantes que llevaron incluso a revoluciones en el caso concreto de Nicaragua durante muchos años. Desafortunadamente hoy estamos viviendo una situación muy grave en Nicaragua de un retroceso en donde la gente se ve sometida por esta dupla, digamos, del gobierno de Ortega y Murillo, que verdaderamente traicionan todos los legados del sandinismo. Así ha ocurrido en muchos otros países centroamericanos, en Panamá con la invasión norteamericana, el golpe al gobierno democrático de Panamá. En fin, en Guatemala, ¿qué podemos decir de Guatemala con tanta cultura que tiene y al mismo tiempo pobreza, miseria, sometimiento, ¿no? Desigualdad social, etcétera? Entonces, no es una situación privativa de esos países, hay que decirlo. En México se vive una situación muy similar, y en el caso están hermanados incluso entre los pueblos centroamericanos
de Guatemala y Chiapas, pues no solamente por la frontera, sino por la cultura. Entonces, creo que las causas hay que ubicarlas de la migración tienen que ver con condiciones históricas, sociales, económicas y políticas. En muchas ocasiones se pone más énfasis en el aspecto político, porque, por ejemplo, quienes atacan a las caravanas dicen que están organizadas y son únicamente producto de la manipulación, como que están llevados en contra de su voluntad, ¿no? Y en ocasiones hay que decirlo que se combinan fenómenos, porque por supuesto hay polleros, hay mafias que trafican con personas y con familias enteras, porque ahí van mujeres, niños, a veces incluso bebés, o a veces hasta nacen en el trayecto de las caravanas. Entonces, sí, se combinan también con gente que lucra con los migrantes. Por otra parte, hay que recordar que la política norteamericana fue de contener a los migrantes en sus fronteras. ¿Y dónde están las fronteras? Pues no con Canadá, están con México. Básicamente es impedir el paso de los migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido es una situación terrible la que se está viviendo desde hace años, pero obviamente con el sometimiento que los gobiernos mexicanos han tenido hacia Estados Unidos, hacia los gobiernos norteamericanos, pues han ido extendiendo la frontera de Estados Unidos hasta el Suchiate, ¿no? Es decir, no solamente en el Río Bravo, sino hasta el Suchiate, de tal manera que se les impide el paso. Durante el actual gobierno, que se dijo que se iba a tratar de respetar los derechos y que no iba a haber la represión como en los gobiernos de anteriores, de Peña Nieto, de Calderón, etcétera, pues desafortunadamente no ha sido así, ¿no? Sí queremos que haya un cambio, por supuesto, exigimos que haya un cambio, pero este mismo gobierno pues ha impedido el paso de caravanas, en ocasiones ha habido utilización de la fuerza pública, de la propia Guardia Nacional, para impedir el paso, para golpear, incluso hay denuncia de que hubo disparos en contra de la caravana y provocó la muerte cuando menos de 2 personas, pero es una situación muy complicada, evidentemente. Este gobierno tiene que respetar el principio fundamental de que ninguna persona es ilegal en cualquier parte del mundo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos precisamente establece que todas personas son en condiciones de igualdad y dignidad en todo el mundo. Y por lo tanto, claro, hay leyes y constituciones y que se tienen que aplicar y demás. No digo que no existan, pero por supuesto que reivindicamos más un mundo de fronteras abiertas. Yo digo, desde el punto de vista de derechos humanos, debería de haber un mundo en donde la gente pudiera moverse libremente por todo el planeta y no solamente lo que ocurre actualmente, que son el libre flujo de las mercancías, y por eso los tratados de libre comercio, en donde se prioriza precisamente las ganancias por encima de las condiciones de vida, de la dignidad de las personas. Entonces, estamos ante una crisis verdaderamente humanitaria porque el que sean miles, decenas de miles, cientos de miles de personas las que se ven forzadas a buscar mejores condiciones de vida, sobre todo en Estados Unidos. Algunos se quedan en México, algunos forzadamente, otros porque, bueno, encuentran apoyos, solidaridad, acompañamiento y permanecen acá, en nuestro país. Pero en ocasiones, pues se suman a los miles de millones de desempleados también que hay en nuestro país y los vemos solicitando un apoyo económico, una moneda, expresándose en su lengua, digo, porque hablan español, pero en ocasiones tienen su propia forma de expresión, pues hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, bueno, haitianos, que su lengua Nativa. no es Bueno, precisamente no es precisamente el español, el ¿no? Sino más español. bien, no, sino el francés, el creol, en fin. Claro. Entonces, es una situación que creo que si se aprovechara desde el punto de vista de lo mejor de la gente, podría enriquecer muchísimo a las culturas, ¿no? Es decir, podríamos tener un intercambio de conocimientos, de saberes, de experiencias, de razas, de culturas, de tantas cosas hermosas que pasan en el mundo y podríamos aprovechar
toda esa migración. En algunas ocasiones en la historia de nuestro país así ha sido, ¿no? Por ejemplo, cuando los migrantes salieron de España huyendo, perseguidos precisamente por la dictadura franquista, y llegaron a México, y pues llegaron, ¿cómo? Llegaron precisamente a tener la cultura, ¿no? El arte, la sabiduría, el conocimiento. Cuando la migración chilena, también producto de la dictadura de Pinochet, hubo muchísima gente que vino aquí a las universidades, que su conocimiento, etcétera. Bueno, también derivó en algunas otras cosas que no son adecuadas, como ciertos privilegios para algunos, pero digamos que mucha gente, conozco a muchos migrantes, exiliados chilenos, argentinos, brasileños, en fin, de uruguayos, ¿no? Que con una cultura enorme. Yo creo que también mucha gente de la que está migrando y que en este momento no es tanto de sectores académicamente intelectuales, etcétera, sino más bien de trabajadores, campesinos, mujeres trabajadoras, pues que migran, que se ven obligados. Sin embargo, tienen también sabiduría, tienen conocimientos, pueden aportar muchas cosas desde mi punto de vista. Pero claro, cuando las empresas quieren mano de obra barata, pues los van a confrontar a ellos, los van a utilizar para abaratar los salarios de los trabajadores que están ya empleados, ¿no? Y entonces es rivalizarlos, es enfrentarlos, es confrontar a pueblos enteros, a unos contra otros, ¿no? Y eso es una cuestión terrible. Tenemos que, de alguna manera, hacer conciencia de que todo puede ser distinto si se tiene la solidaridad, la fraternidad, el acompañamiento, entender pues el drama que se está viviendo y también la necesidad, por supuesto, de la libertad, porque la libertad es esa aspiración del ser humano por que se nos respete en plena igualdad y dignidad que tenemos como personas. Creo que esa es una de las cuestiones que debería motivar mucho el acompañamiento y comprender las razones por las cuales la gente tiene que recorrer miles de kilómetros, padecer hambres, enfermedades, en ocasiones incluso, pues te digo, sufrir hasta desapariciones. La masacre de San Fernando está documentada, tantos migrantes que mataron ahí, que muchísimos desaparecieron. En fin, es una situación verdaderamente terrible claro, la que han vivido en muchas ocasiones los migrantes. José, pues este tema, como dices, tiene mucha información, es muy interesante lo que nos estás comentando, y sobre todo, pues va matizándose, la migración se matiza o en este tema se incluye también pues la necesidad económica, ¿no? Lo que tú dices, y ahí se ven las diferencias de lo que comentabas con otros casos de otros países. Y bueno, quiero seguir platicando contigo. Vamos a ir a un corte comercial aquí en Efecto Mariposa y tratamos este tema de migración y derechos humanos, reclamo de libertad. Está con nosotros el señor José Martínez, que es defensor de derechos humanos aquí en el estado de Morelos. Sí, pues gracias, José, por acompañarnos y regresamos después del corte. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora y listo. No te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
regresamos aquí, Efecto Mariposa. Estamos hablando con el señor José Martínez, que es defensor de derechos humanos. Y el tema es especialmente, en esta ocasión, es migración y derechos humanos, reclamo de libertad. Pues de hecho, como decíamos en el corte anterior, el tema es muy interesante, muy amplio, y recordabas las migraciones pues de españoles, de uruguayos, de argentinos, de chilenos, y actualmente, no sé si recuerdas, pues que apenas de gente de Medio Oriente que fueron recibidos aquí en México, y que fueron recibidos de otra manera, ¿no? No como lo que está ocurriendo lo que vemos que está ocurriendo en este momento, a través de México, con la gente que está cruzando el país, y que como dijiste, está generando un problema, y México lo está viendo como un problema, ¿no? No como lo que tú estás planteando, de que de que se puede tomar esa riqueza cultural, esa riqueza de mano de obra, y puede que se puedan incorporar aquí. ¿Qué debemos hacer nosotros como mexicanos ante el paso de estas caravanas? Porque no sé si has visto que, bueno, ya ha habido varias, pero la que actualmente está, ya creo que en Veracruz, y va hacia Sonora, me parece, y va a intentar cruzar. ¿Qué debemos hacer los mexicanos ante este grupo de personas pues, que es de diferentes nacionalidades y que tiene diferentes necesidades aquí, que requiere diferentes cosas aquí en nuestro país? ¿Qué debemos hacer? Mira, se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de derechos humanos, por supuesto, eso es lo que reivindicamos nosotros. Es decir, que en primer lugar, informarse sobre las condiciones que padece la mayoría de esta gente que está transitando por México en esta caravana, saber las causas por las cuales están migrando, a su paso por cada uno de los pueblos, de los lugares, pues tratar de hablar con ellos, apoyarles, entenderlos, tratar de acompañarles en la medida de las posibilidades. A veces hay grupos ya que dedican gran parte de su actividad precisamente a recibirlos y darles agua, cuando menos algunos víveres, ¿no? Las patronas les llaman, son un grupo de mujeres que le recibe las caravanas ahí precisamente en este tren que le llamaban La Bestia. Ahora han cambiado un poco las condiciones, pero yo creo que si encontramos gente así, pues no solamente se trata de darles dinero y punto, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones la gente tampoco tiene como para decir, a ver, yo saco, a ver, ¿cuánto necesitas? Y yo te doy. Pues no, en ocasiones he leído que hay testimonios diciendo a la gente, bueno, pues es que yo les ofrezco empleo y no quieren trabajar porque dicen que no van a ganar cualquier miseria. O este video que se viralizó en donde había migrantes hondureños en donde rechazaban los frijoles y el arroz, diciendo que ellos no eran chanchos, ¿no? Puercos, pues, cerdos, para comer eso, porque en sus pueblos están acostumbrados a darles ese tipo de comida allá. Entonces, pero yo digo que más allá de la manipulación que en ocasiones puede haber de un video, de una edición que se pueda hacer de algún comentario racista o discriminatorio por parte de los migrantes en contra de los mexicanos, pienso que si uno verdaderamente abre el corazón, la conciencia, la información para acercarse a estos migrantes, puede uno entender por qué razón están haciendo esto. En México la inmensa mayoría de las personas tenemos algún familiar que ha migrado. Claro. En lo personal puedo decir que mi padre fue migrante, que mis tíos fueron migrantes, que mis sobrinos fueron migrantes, y ahora ya no solamente los hombres, porque antes, cuando mi papá iba a Estados Unidos de mojado y que cruzaba la frontera a nado, digamos el río Bravo, y que fue a construir los ferrocarriles en Estados Unidos, junto con migrantes en el programa Bracero,
en algún tiempo se legalizó, pero en muchas ocasiones se iban, pues eso, de mojados, como decía mi papá. ¿Cuántos migrantes que incluso todavía están exigiendo que les den los ahorros que el gobierno norteamericano les quitó precisamente de sus salarios para las pensiones, las jubilaciones o los apoyos el paso de los años, y que enviaron al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano se quedó con esos fondos económicos, los puso en el banco a tener ganancias para los bancos y nunca les entregaron los fondos. Todavía hoy a cuentagotas les han entregado algo, pero ha habido juicios, incluso internacionales, precisamente para que se respete ese fondo económico, y el gobierno, pues en muchas ocasiones lo va entregando a cuentagotas. A veces hay acuerdos políticos para que se reactiven o no. Pero a lo que voy es que la mayoría del pueblo mexicano tiene algún familiar en Estados Unidos. Yo digo, yo como soy originario de Michoacán, sé que más de la mitad de la población de Michoacán está en Estados Unidos, en diferentes lugares, ¿no? ¿Cuántos millones hay de mexicanos en Estados Unidos? Más de 30 millones, ¿no? Ahora, incluso el gobierno ha dicho que pues parte del funcionamiento de la economía en nuestro país se debe precisamente a que hay remesas de los trabajadores y trabajadoras migrantes, y que eso ha permitido pues que muchísima gente no viva en la miseria o en el desempleo y en las condiciones terribles para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la gente va por necesidad, y así lo veo porque pues estoy en comunicación con mis primos, mis sobrinos, con mis familiares cercanos, ¿no? Que están allá en Estados Unidos, en diferentes lugares trabajando, incluso en condiciones terribles, porque no tampoco es que vayan al paraíso, como muchas ocasiones la gente va pensando, pues, ¿a dónde vamos? A Estados Unidos, porque allá vamos a tener los salarios enormes. Y sí, a veces se gana muchísimo más, pero como me decía mi sobrino, Abigail, por ejemplo, que trabajó en la cosecha de tabaco en Estados Unidos, decía, sí, sí se gana mucho, pero también se gasta mucho. Claro. En alimentos, en hospedaje, y si hay enfermedades, peor. A veces peor. no tienen condiciones de vida adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que el entender que lo que les está ocurriendo a muchos de los migrantes que pasan hoy por nuestro país es lo que les ocurrió a nuestros familiares cuando se van a Estados Unidos o a Canadá, porque conozco a gente aquí de Santa Catarina, el municipio de Tepoztlán, que se van a Canadá a trabajar ¿en qué? En lo que saben, en los cultivos. Los cultivos. En los cultivos, y van hasta allá, y bueno, pero van a trabajar allá en condiciones climatológicas terribles, ¿no? Por eso, pues, es una situación que deberíamos de tratar de comprender mejor. Oye, José Martínez Cruz, tengo dos cosas con las que quiero que comentes. Es acerca de que y dijiste ya hace rato, Estados Unidos tiene una frontera, ya amplió su frontera, ya no tan solo en el Río Bravo, sino en Suchiate, ¿no? Entonces, es como ese colchón que Estados Unidos está tratando de mantener, y vemos que México pues está trabajando en ese sentido, ¿no? Con Donald Trump, lo que hicieron fue también hacer el muro, vaya, en el Suchiate, ¿no? Con lo que se decía, ¿no? Entonces, ese es un primer comentario que quisiera que hicieras. Y también, ¿tú cómo ves el discurso de López Obrador, ya para que terminemos con este tema? El discurso de López Obrador en la ONU, perdón. Sí, claro. Mira, primero, el gobierno de Donald Trump fue verdaderamente terrible contra los migrantes, porque estableció una política de odio contra los migrantes, ¿no? Así de denostación, de insultos, de agresiones, de una política racista, de discriminación terrible, ¿no? Ahora, ¿esto qué significó? Significó que hubiera violencia en contra de los migrantes. Recordemos las racias que hicieron los grupos de extrema derecha en la frontera con México, en donde literalmente a latigazos, a golpes, a persecuciones
con caballo, etcétera, etcétera. Bueno, fue una cosa terrible. Bueno, hace unos días también en la frontera sur también se vivieron situaciones algo parecidas, ¿no? Desafortunadamente como las que se ven en Estados Unidos. Pero esta política racista de Trump significó que, por lo tanto, enviaran a familias enteras, o en ocasiones dividieran a las familias y enviaran a niños solitos, los sacaran, o los tuvieran en lugares totalmente en condiciones infrahumanas. Ahora, desafortunadamente la política que han seguido los gobiernos norteamericanos no varían tanto. En ocasiones, por supuesto, Barack Obama pues, tenía un discurso distinto, ¿no? Yo diría no tanto de discriminación, pero en términos de fortalecimiento de las corporaciones policíacas, de la migra, etcétera, pues no varió tanto. Y ahora incluso el gobierno de Biden tampoco ha modificado sustancialmente, siguen expulsando a miles de migrantes, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión en la que se debe de replantear la relación de México con Estados Unidos y, bueno, de los países con Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue imponiéndose económica, política, militarmente en el mundo y tratando de imponer sus soluciones. Ahora, mira, ahí hay mucho que comentar, pero como lo señalas, a ver, López Obrador, ahora que fue a la ONU, habló al respecto de establecer un fondo económico en donde los potentados económicos del mundo y naciones más poderosas, las 20 naciones más poderosas, aportaron un fondo pues para paliar un poco la situación de los países menos desarrollados o subdesarrollados o atrasados económicamente, dependientes, no le dicen así, pero es coloniales, semicoloniales, etcétera. Ahora, esa es una propuesta que muchos sectores de la derecha lo han combatido. Desde mi punto de vista, el problema es que ese tipo de políticas es como, un poco como la política de aquí en México también del gobierno. Es decir, atiende ciertos efectos de la pobreza, sí, por supuesto. Por ejemplo, pues hay ciertas políticas de asistencia que son necesarias y en muchas ocasiones pues hasta son vitales, ¿no? Para muchísima gente. El problema es que no va a las causas. Yo creo eso. En la política de eso, esa propuesta de López Obrador, pues se va a debatir, se va a analizar, por supuesto. Está teniendo un efecto en ciertos sectores de la población. Algunos lo ven con simpatías, otros lo denostan, pero desde mi punto de vista de los derechos humanos, hay que ir a fondo. Y eso, ir a fondo significaría precisamente que no hubiera las fronteras que están impuestas actualmente. Y eso, pues no lo va a modificar en la ONU, no lo van a modificar a menos de que sean mediante intervenciones militares como lo han hecho los gobiernos, particularmente Estados Unidos, en donde ahí sí cambia fronteras y elimina fronteras, desaparece países enteros mediante la fuerza militar. Así que no digan que no los modifican, pero es mediante la violencia. Para mí lo importante sería que precisamente se modificara desde abajo con esta perspectiva de que somos una sola humanidad en un solo planeta y que no deberíamos seguir avanzando en el proceso de destrucción, de cambio climático, de devastación ambiental, de eliminación de tantos recursos naturales en aras de la ganancia privada para unos cuantos. Entonces, creo que yo, digamos, saludo el aspecto positivo del mensaje de López Obrador en el sentido de que dice, hay un problema, no estoy totalmente de acuerdo con la solución, porque creo que el problema es de fondo y creo que la solución no está solamente, te digo, en una política asistencialista elevada a nivel de la ONU, sino el respeto pleno a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en este caso de los migrantes, pero también de los países que han sido saqueados históricamente por el imperialismo, tanto europeo como norteamericano, fundamental. Claro. Pues José Martínez Cruz, siempre un gusto escuchar tus conceptos, tus comentarios. Yo creo que esto que se plantea de que haya una fraternidad universal, pues va a tardar, es un proceso muy largo,
y pues creo que tú estás en esa sintonía de seguir trabajando en este asunto. ¿Con qué cerrarías? ¿Con un comentario de 30 segundos? Como la fraternidad es una perspectiva que para muchos es utópica, yo diría, y es de largo plazo, pues nos estamos tardando. Es necesario empezar ya en el momento en que podamos, en donde estemos y de donde quiera que estemos, podemos contribuir con la solidaridad, con el amor, con la fraternidad, con el acompañamiento para quienes viven violencia, sufren algún tipo de discriminación, de explotación, de racismo, y en ese sentido, desde ahora podemos ya construir un futuro mejor. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Gracias, José Martínez Cruz, defensor de derechos humanos, con este tema que nos platicó, que nos dio sus conceptos, sus ideas y su ideología también, ¿no? Es parte de la existencia de cada uno de nosotros. En el tema de migración y derechos humanos, reclamo de libertad. Te agradezco mucho, José Martínez Cruz. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto, pues a la gente que nos vio, esto fue Efecto Mariposa. Tuvimos un invitado muy interesante para mí porque tiene muchos conceptos y le agradezco mucho. Pues gracias a toda la gente que nos sintonizó en Efecto Mariposa en esta noche de jueves. Y pues otra vez, gracias al invitado y gracias a la gente que estuvo con nosotros. Esto fue Efecto Mariposa.